Buenos días. Aquí son buenas tardes, hasta buenas noches, 7:30 en la India. Estaba viendo en la página de Facebook que hay gente de países poco comunes, como lugares de escuchar el Dharma. Vi El Salvador, que esto debe de ser Bessie. Y Brasil, esto debe de ser María de Consolação. Y Austria, Viviana, y es muy como una sensación muy familiar de ver lugares y poder imaginar la gente que estamos conectando ahora vía Bolivia, y no sé quién puede ser, pero esto también es un país que no incluimos o no tenemos participación, no mucha. Por esta semana el tema es de contemplar un poquito una aseveración, una perspectiva muy integral al camino budista, un dicho del Buda que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y es un poquito provocativo porque a veces tenemos esta premisa que si me duele algo tengo que estar sufriendo. Y aquí necesitamos distinguir entre una situación dolorosa, que sí hay cierto dolor, y la masa de sufrimiento que nosotros mismos creamos o permitemos que haya un ambiente interno que crezca encima del dolor mismo. Y este otro aspecto es lo que estamos llamando sufrimiento. Y la idea es que la relación que nosotros mismos tenemos con nuestra propia experiencia de dolor es lo que decide si vamos a sufrir o simplemente hay cierto dolor y con esto se termina. Y les voy a dar un ejemplo. Imaginamos que hay un serpiente venenoso que nos muerde, nos pica, muerde supongo. Y duele. Pero si estamos convencidos que no es venenoso, pensamos que esto era dolor pero no hay ninguna otra consecuencia, podemos estar experimentando el dolor y más o menos así. Pero si sabemos que esto es venenoso y aun si ahora estoy todavía viva, es que esto es muy grave y yo tengo que hacer algo y no sé qué hacer y dónde está el antiveneno y no el pánico y todo lo que viene encima, ¿no? El dolor físico que tenemos es el mismo en ambos casos, pero como el impacto mental es muy, muy diferente. El serpiente era venenoso en ambos casos. En un caso identificamos, sabíamos. Y esto no es un anuncio para la ignorancia, de no saber, ¿no?, qué es venenoso, qué no es venenoso, sino de dejarnos ver que la participación de la mente hace una diferencia clave en cómo vivimos nuestras experiencias. Y me recuerdo un año, un poquito más de un año, estaba en Lima, en Perú, y una amiga de Dharma comentó de una amiga de ella, de Cusco creo que era, que llamó después de un tiempo de no hablar con ella y estaban hablando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y la amiga le dice, muy bien, ¿no? Todo bien, contenta. Y estaban hablando y dice, mira, no sé si te fijaste, pero en este terremoto
se me cayó encima una viga, como rama grande de un árbol que sostiene el techo. Una viga se le cayó encima y quedó paralizado. ¿No? ¿Cómo puede ser que todo bien y estás contenta cuando esto es lo que te ha pasado en el entretiempo? Lo que explicó la mujer es que estaba con sus hijos y ella se había puesto encima de los hijos y ambos hijos se salvaron. Y ella quedó paralizada, pero los hijos viven. Y para ella esto era un resultado excelente. Y a la misma vez tenemos la mamá de una de nuestras monjas que cuida a una mujer que también quedó paralizado, pero por accidente de auto. Y tiene, creo que era auto, sí, un accidente. Y tiene un hijo que tenía como 5 años. Y ella hasta ahora sufre terrible porque ve o piensa o siente que su pérdida de movilidad era sin sentido, sin propósito. Y en ambos casos, físicamente la situación es muy parecida. Tú ya no puedes, ¿no?, sostener o correr. Hay muchas cosas que no puedes hacer con los hijos. Pero la manera en que viven una situación muy parecida es totalmente distinto por la manera en que ve. Y aquí en ambos casos hay una base externa que realmente ella entregó como se entregó a recibir la viga y tenía el efecto de rescatar, de proteger algo muy, muy valioso para ella. En el otro caso no rescató nada y perdió mucho. Sin embargo, físicamente, en el nivel físico, el dolor es igual. Y esta es otra vez lo que vemos, es que la manera en que nosotros pensamos en nuestra situación, nuestra manera de relacionarlos con la situación, con el dolor, es clave con la situación dolorosa. Y se me ocurrió tocar este tema de cómo nos relacionamos con nuestro sufrimiento al leer un artículo de un estudiante de Lama Zopa Rinpoche que tiene una enfermedad que no sé cómo traducirlo, que es una especie de parálisis degenerativo. Y cuando tienes esto, llegas a un punto en que ya no te puedes mover, y poco a poco el único que puedes mover son los ojos, no puedes ya hablar, ni manos, ni nada. Y él escribió un artículo porque quería compartir con otros que tienen enfermedades debilitantes o discapacitantes, no me contesta. Él quería compartir la experiencia con otros porque en cierto punto con esta enfermedad, para mantenerte vivo, te pueden poner algo adentro que te mantiene vivo, pero es otra cirugía. Y si no tienes la cirugía, vas a seguir degenerando y vas a morir definitivamente.
si te hacen esta intervención cirúrgica, te rescatan la vida, pero no te rescatan tu movilidad y sigues paralizado. Y él comentó que la mayoría de las personas, cuando se les ofrece esta opción de tener una cirugía que te salva la vida, pero vas a vivir paralizado, o no te sometes y ya tu vida, ¿no?, así naturalmente ya se acaba. La gran mayoría de la gente con esta condición médica que él tiene prefiere no tener la cirugía y ya no vivir. Y él quería comentar lo rico que es su vida, lo significativo que es su vida, lo triste que se siente que otros no han encontrado manera de sentir que sus vidas, que siguen viviendo y su vida vale la pena, ¿no? Vale la pena de un procedimiento médico. Y estaba hablando de cómo él usaba su experiencia de estar muy gravemente enfermo y discapacitado, que lo usaba para cultivar su compasión, pensando en otros, abriendo su corazón hacia otros que tienen otras enfermedades probablemente menos graves que la de él, pero que siente lo que es. Usaba también la experiencia de estar enferma, estaba usando para practicar regocijo, por consejos de su lama, de enfocarse en regocijar. Regocijar en las cosas positivas que otros tienen, que qué bueno que otros tienen y pueden hacer estas cosas, que aunque yo no puedo hacerlo, qué bueno que otros tienen estas capacidades. Y esto es ya un cierto nivel de práctica espiritual, de poder regocijar en algo que tú no tienes, pero otros sí tienen. Y lograr llegar a este punto de conscientemente cultivar una práctica de regocijo te libera de envidia, ¿no? La envidia que te puede envenenar toda la vida si estás, ¿no?, peleando con el mundo, que todos tienen esto, yo no puedo hacerlo, pues ya no, mi vida no vale nada. Y él cultivó esta práctica de regocijar, ¿no? Y también de regocijar en lo mucho que él sí tiene, él sí puede hacer. Y él escribió la carta, aunque no puede mover las manos ni escribir, ¿no? Esto no es la única manera de escribir, ya hay que acordarnos, también podemos tomar bolígrafo. No puede usar sus manos, pero puede usar como una especie de teclado electrónico donde miras la letra y aparece la letra, y miras y te enfoques en las letras en el teclado, y así creas cualquier texto, poesía, cartas a amigos, mensajes, lo que quieres, libros. Y él usa esto para mantenerse comunicando, conectado con el mundo. Y sigue conectado con el mundo porque sabe cómo mantenerse conectado del corazón. Y él estaba escribió este artículo muy, muy inspirador sobre la riqueza y el valor que su vida tiene, aún sin poder caminar y moverse de las muchas maneras que nosotros nos movemos. Y les quería compartir 3
tres sugerencias o métodos que podemos usar para cambiar nuestra relación con nuestros dolores o nuestros problemas, situaciones dolorosas internas o externas. Y antes de repasar estas tres sugerencias, quizás para sensibilizarnos a la manera en la que normalmente tendemos a relacionarnos con nuestros dolores, es rechazándolo. Duele, yo no puedo tener esto. No, me tengo que escapar, yo no quiero esto, es inaguantable. Y esta es otra definición que tenemos del Buda de sufrimiento. Que sufrimiento es esta sensación de necesitar que las cosas sean distintas a lo que son. Y con sabiduría podemos ver que las cosas son como son, ¿no? Son como tienen que ser por las causas y condiciones que se han juntado. Y cuando cambiamos las causas y condiciones, las situaciones van cambiando, ¿no? Tarde o temprano. Pero esta sensación que tenemos, ¿no? Que no pueden ser, tienen que ser otro. Mientras en este momento no pueden ser otro. Esto es lo que hay. Esta pelea que tenemos es básicamente como un ensayo de rechazar la realidad. Que debemos ya de entender, no funciona. La realidad no es algo que podemos rechazar. Podemos bailar con la realidad, ¿no? En el sentido de ver las condiciones que hay, a ver cómo yo puedo afectar, ¿no? Las dinámicas para que se cambien, ¿no? Y cambiamos una condición, cambiamos nuestra respuesta, cambiamos nuestra posición, cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos lo que nosotros estamos contribuyendo para ver si la dinámica podemos como moldear. De este sentido podemos bailar. O podemos aceptar y ver qué hago con este material que ya no estoy tratando de cambiar, sino de usar de otra manera. Estas son maneras que podemos usar nuestra sabiduría para eliminar sufrimiento, aun cuando no vamos a poder eliminar el dolor. Otra manera en que un primer impulso cuando hay dolores, no, esto no puede ser, tengo que escapar, ¿no? Y obviamente no estoy promoviendo que abrazamos dolor y nos hacemos todos, ¿no?, masoquistas, sino que nosotros mantenernos relajados con la situación que hay es una manera de no aumentar el dolor por tensión, por presión, por miedo, por ansiedad, y tener mejor habilidad de ver qué yo podría hacer, ¿no?, para eliminar la causa de mi dolor. Nuestro rechazo es un peligro. Otro es la conmiseración o lástima. No, el pobre de mí, ¿por qué me pasó a mí y a nadie más? Porque yo estoy viviendo esto y nadie más lo tiene que vivir, qué horrible. Y esta opción que tenemos, que es una opción de vivir nuestro sufrimiento, tiene el resultado de amplificar su magnitud. Que es una experiencia que estoy viviendo ahora, lo altamente probable es que no es algo que he vivido toda la vida, no es algo que voy a seguir viviendo toda la vida, es algo que me está pasando en ese momento, sí me está afectando, pero eventualmente va a cambiar, y aun si no cambia, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar mi manera de vivirlo. Si no tenemos esta perspectiva,
tomamos un dolor, una situación, una condición física que estamos ahora viviendo y la convertimos en una identidad que llena todo el espacio mental que tenemos. Y somos pobrecitos, somos dolidos, somos. No es algo que estamos y estamos trabajando en esto, estamos tratando de transformarnos, sino somos esto. Y nos ponemos muy rígidos y estamos enfocando totalmente en lo negativo, lo pobre que soy. Además, cuando creamos estas identidades en general son maneras de aislarnos de otros. No es que estoy viviendo esto, otros también lo están viviendo, sino yo soy una paralizada, yo soy una discapacitada, yo soy lo que sea. Hacemos muy grande un problema. Otras maneras de relacionarnos con nuestros dolores es de buscar un culpable, ver a quién podemos echar la culpa. Y este impulso, esta manera de reproducir la estructura mental de la ira, en que hay algo incómodo aquí y identificamos algo por afuera diciendo esto es la causa, esta es la causa. Y cuando estamos echando la culpa a nuestra situación afuera, que es la actividad mental de ira, de nosotros identificamos o proyectamos o entregamos el poder de hacernos bien o mal a otras cosas o situaciones. Vemos que esta situación mala aquí está, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que sufrir. Esta manera de relacionarnos con nuestros sufrimientos nos quita el poder, nos hace sentirnos victimizados por la vida, por el mundo. Y esto nos impide de identificar maneras de salir, pero también otra vez nos abruma con negatividad, con pesimismo, con esta mentalidad de víctima, que yo no puedo, ¿qué puedo yo hacer? Y con estas reacciones a los dolores o situaciones dolorosas, nosotros mismos nos atrapamos en el dolor y nos impedimos a nosotros mismos de encontrar salidas de la manera en que estamos viviendo el dolor. También hay una tendencia que podemos observar. Yo recientemente tenía una oportunidad de observar este impulso muy doloroso, es de cobrar el mundo por tu sufrimiento, ¿no? El mundo me tiene que pagar porque mira qué me pasó. Y esto puede pasar en situaciones en que el dolor no tiene una causa externa visible. Perdimos cierta capacidad física o estamos en una situación por causas que nadie está controlando intencionalmente, pero decidimos que el mundo me tiene que pagar por este sufrimiento que no es justo, ¿no? Y esto también es conectado con de echar la culpa al externo. Y cuando echamos la culpa a otros o tratamos de cobrar el mundo por nuestro sufrimiento, esto refuerza nuestra sensación de no tener opciones en que nosotros podemos hacer para protegernos, para sanarnos, para salir de la situación, al menos emocionalmente, aún si físicamente o socialmente no podemos salir de la situación.
Y estas son para ayudarnos en identificar maneras en las que a lo mejor sí son habituales, o de identificar cómo nosotros estamos reaccionando a nuestro propio dolor. Y una pequeña tarea para la semana es primero identificar un momento en lo cual te sientes que hay algo doloroso para ti. Puede ser solo incómodo o hasta doloroso, una situación dolorosa o un dolor físico. Y simplemente observar qué es tu manera de reaccionar emocionalmente a este dolor. Es como con lástima, conmiseración, es rechazo, es enojo, es buscar a quién culpar, es relajar y esperar que pase, es tratar de identificar de dónde vino para cambiar la dinámica, es de usar para cultivar la compasión. ¿Cuál es tu primer impulso de relacionarte con tus propias situaciones difíciles o dolorosas? Para ir identificando qué tú estás haciendo o en cuáles maneras tú puedes estar aumentando, ¿no?, el nivel de dolor y sufrimiento que tienes en tu vida con tus propias reacciones a las situaciones. Y hace 2 días Su Santidad el Karmapa visitó la escuela donde estoy quedando ahora mismo en Delhi y tenía una sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes. Y eran estudiantes de prepa. Y estaban preguntando sobre el estrés, que es estresante ser adolescente, ¿no? Y tratar de tener éxito en tus estudios y tus relaciones y todo el caos de las hormonas y, ¿no?, la carrera y la familia y la pareja y todo lo que sucede durante estos años. Y estaban hablando sobre esto y Su Santidad el Karmapa comentó algo, usó una analogía que había usado una vez en el pasado, que aun si tú tienes situaciones que tú identificas como estresantes, tú las puedes como vivir como si fueran objetos pesados que tienen peso, pero que tú estás viendo en un espejo. O sea, tú ves la situación, tú puedes discernir que esto sí es una situación dolorosa, es difícil, es complicada, es dolorosa, pero identificas esto, reconoces esta cualidad, pero tú no cargas el peso del objeto pesado. Identificas. Y esto es la primera sugerencia para una manera de relacionar con un dolor. Tú lo puedes observar, ¿no?, y preguntarte, ¿cómo yo sé que pesa? Y miras en el espejo de tu propia mente la situación. Ah, pues sí, por esto es muy, ¿no?, yo veo que tiene mucho peso, ¿no?, por la forma de la situación, no por el tono, por el color, ¿no?, observar la situación. También una situación física la puedes observar y saber que, oh sí, esto es doloroso. Pero mentalmente no agarras con 2 manos y no levantas y cargas el peso, ¿no?, sino te identificas, ah, pues sí,
Esto sí es pesado, ¿no? Y esta es la primera sugerencia. Y me gustaría mucho saber después si les funciona y cuáles son los efectos de aplicar estos métodos cuando hay estos momentos. Para mí es muy poderoso aplicar esto. Susantial Karmapa lo había mencionado en 2008 una otra vez en otra plática y me quedó grabado y lo he usado con éxito. De imaginar que esta situación es algo que tú no tienes que meterte adentro, de abrazar y sostener y cargar el dolor contigo, ni la situación contigo, sino imaginas que esto es algo que yo puedo estar viendo en un espejo. Lo veo claramente, ¿no? Es una imagen fiel, clara, claro, pero yo no tengo que cargar esto donde quiera que vaya. Esta es una sugerencia. Otra sugerencia viene de Taisito Rinpoche, que lo compartimos recientemente en Facebook por lo impactante que es. Que Rinpoche es como así, de altura, no es muy alto. Y comentó que era una pregunta, lo escuché porque se trató de la generosidad y estaba pensando últimamente mucho en generosidad y viendo textos y otro material. Y Rinpoche estaba hablando sobre la generosidad y era una sesión de preguntas y respuestas. Y alguien preguntó a Rinpoche, pero no, es muy complicado, muy difícil practicar la generosidad porque tú no sabes si debes de dar o no debes de dar y luego das y tú no sabes si la persona lo va a usar bien o no, o si realmente era suficiente o debes de haber dado más o tú lamentas porque quizás no era lo correcto y que generosidad es muy complicado, ¿no? Y Rinpoche les estaba diciendo que no, que tú das, ¿no? Regocijas, sueltas y ya, ¿no? ¿No? Piensas si esto va a ser de beneficio, de ser sí, das, sueltas, ya. Y había este intercambio y la persona lo estaba complicando mucho con sus dudas, ¿no? Y finalmente Rinpoche le dijo, si yo tomo un dedo y lo pone frente a mi ojo, mi dedo se ve más grande que todo el mundo. De hecho, no ve el mundo, sino el único que veo es mi dedo. Si extiendo mi mano, si ya no pongo el dedo en mi ojo, muy cerca al ojo, sino extiendo mi mano, y Rinpoche comentó, y mi mano no es muy largo. Si extiendo mi brazo no es muy largo, extiendo mi brazo y veo mi dedo aquí, se ve como un dedo. Y además el mundo es mucho más grande en su alrededor. Y Rinpoche les dijo, no ponga tus problemas demasiado cerca al ojo. Y esta es la segunda sugerencia, de buscar maneras de aplicar esta perspectiva cuando estás teniendo situaciones dolorosas. Sí, la situación está aquí, pero es la misma situación si está a esta distancia o aquí frente al ojo. Pero lo que tú puedes ver y tú experimentas, ¿no?, cambia completamente dependiendo dónde lo pones. Y una última sugerencia es un poquito más formal o más contemplativa. Es de
tomar oportunidades cuando estás viviendo un dolor, de contemplarlo, pero imaginar no imaginar, sino enfocarte en el dolor. Si es algo físico es muy fácil hacer. Tú te enfocas mentalmente en el lugar donde está el dolor y vas imaginando más espacio alrededor. ¿Okay? Así que si aquí, digamos que tienes un dolor en el hombro, el dolor está aquí. Te enfoques en el dolor, como así de grande, enfoques, pero luego también como ves o incluyes en tu enfoque el espacio alrededor y cada vez más espacio hasta que hay mucho espacio alrededor. Y en cierto punto, agrandando tu perspectiva, ya vas a perder el dolor, ¿no? Esto no es el asunto. Bueno, a veces se puede usar la meditación para tener esta perspectiva que ya desaparece el dolor. Pero la idea es de ver que no te tiene que llenar tu mente, no tiene que atraer toda tu atención. Tú puedes expandir el rango o el espacio de tu enfoque. Y se puede hacer lo mismo de manera un poquito más metafórica con otras situaciones. Piensas en las situaciones, pero después imaginas que hay mucho más espacio rodeando la situación. Más espacio, más espacio, más espacio. Y si logras seguir expandiendo una analogía que puedes usar, y es un experimento, tú lo usas y ves si te funciona, es de imaginar que un dolor, un pensamiento doloroso, una memoria dolorosa, un dolor físico, una sensación física dolorosa, un encuentro que tenías, tú imaginas que tu mente es tan vasto como el océano. Y este pensamiento doloroso, memoria, emoción, es solo un pez que mueva por el océano. Tu mente es así de vasto y te pasa un pez, pero el océano es mucho más vasto que esto. Y el pensamiento puede pasar sin afectar realmente el océano. Y esta última es como una contemplación un poquito más formal. Te puedes sentar y ir imaginando. Es como acto de imaginación. Para los que tienen una práctica meditativa, lo puedes hacer con una práctica formal. De ver un dolor, ver una situación dolorosa y dándole espacio, dándole aire. Y hay un dicho en tibetano que dice: cabe lo bueno, cabe lo malo. Cabe lo bueno, cabe lo malo. Y es una descripción de la mente de un bodhisattva o de un buen practicante espiritual, un buen practicante de Dharma. Que en tu mente hay espacio por cosas buenas sin llenarte todo el espacio mental y por lo tanto sin superarte. Y también hay espacio para cosas malas o negativas o dolorosas sin abrumarte. Si nuestra mente está estrechamente enfocada en una situación, en un problema, una sensación, es que ya no hay otra cosa aquí.
Es como el dedo está aquí justo frente al ojo y no se ve otra cosa. Mientras nosotros podemos abrir la mente. Es nuestra decisión de cambiar nuestra propia orientación y dar espacio para que haya mucho aire, para que todo cabe en la mente. Este dicho de cabe lo bueno, cabe lo malo, especialmente es un resultado de la práctica de Lojong, del entrenamiento de la mente, en lo cual, por ejemplo, con la práctica de tomar y dar, que no voy a explicar ahora porque no tenemos tiempo suficiente, pero es una práctica en que cuando nos duele algo, reconocemos la presencia en el mundo o visualizamos frente a nosotros los muchos otros que tienen el mismo dolor, que comparten esta experiencia o han compartido este dolor, han vivido este dolor o están viviendo. Y conectamos con ellos. Y tan solo con esto ya la mente es mucho más grande. Ya no es solo mi dolor llenando toda mi mente, toda mi atención. Esta práctica también funciona porque en todas estas maneras insaludables de agregar sufrimiento encima de dolor, las maneras insaludables de relacionarnos con nuestros dolores, en todos los que aumentan el dolor, se ve que el ego está funcionando. El ego se mete y pobre de mí, ¿no? O ¿quién me lo hizo a mí? Me pasa a mí. Este mí ya, ¿no? Es algo que cuando está muy activo es lo más importante, llena todo el espacio si uno no lo permite o puede, y no permite que haya mucho espacio para otros. Es por esto que al solo pensar en otros que están también sufriendo lo mismo que nosotros, ya es un pequeño alivio desde mí. Y además la mente se expande y hay espacio. Y cuando cultivamos estas actitudes expansivas, inmensas, ¿no? De pensar en todos los seres sintientes que igualan al espacio, son incontables, ¿no? Si tendríamos que contar los seres con los quienes estamos compartiendo el planeta, ¿no? Serían mucho más que estrellas en el cielo, ¿no? Son literalmente incontables. Y pensar en ellos, pensar que cada uno de ellos tiene sus situaciones, sus perspectivas, sus sensaciones, sus problemas dolorosos, ¿no? Sus todo. Y estamos todos aquí juntos en este planeta. Ya solo con esto estamos abriendo y dando más espacio en la mente, y esto en sí nos ayuda en, ¿no?, alejar el dedo del ojo y poder ver a otros, ¿no? Y estas son 3 sugerencias muy sencillas que me gustaría saber si las hacen y cómo funcionan. La idea en general es de aprovechar la libertad increíble que tenemos mentalmente. Aun cuando nuestro cuerpo esté totalmente paralizado, ¿no? Esta mente que tenemos, este corazón que tenemos, ¿no? El corazón cálido, que quiere ver a otros felices, que piensa en otros, ¿no? Que incluye a otros
en sus aspiraciones, en sus plegarias, en sus meditaciones, en sus visualizaciones, ¿no? Que este corazón bondadoso, esta mente bondadosa, no tiene límites. Y por lo tanto podemos ir más allá de las limitaciones de una sola situación en la que nos encontramos o un solo dolor. Y la capacidad que tenemos de cambiar de perspectiva no es algo que nunca perdemos. Siempre tenemos la libertad de ver las cosas de otra manera. ¿No? Esta es la capacidad humana de aprender como infinitamente, ir aprendiendo cosas nuevas, nuevos idiomas, nuevos instrumentos musicales, ¿no? nuevas tecnologías. Tenemos esta capacidad infinita de expandir la mente y crecer emocionalmente, espiritualmente. Y su santidad el Dalai Lama dice que es porque la mente no tiene límites, al contrario a lo que es material, que sí tiene límites, porque la mente no tiene límites, todo lo que hacemos para ir creciendo mentalmente vale la pena, ¿no? Y que podemos, en los esfuerzos que hacemos para crecer espiritualmente, siempre eventualmente tendrán frutos, porque no hay límites hacia dónde podemos ir. Y esta cualidad que tiene la mente de ser totalmente como elástico, de ser como plástico. Podemos dar cualquier forma a la mente. Es algo que no debemos de olvidar cuando vamos envejeciendo. A veces pensamos que somos jóvenes, así que cuando somos jóvenes sí somos muy flexibles, nos adaptamos a todo y podemos aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevos idiomas. Y cuando ya tenemos más que no sé cuántos años, ya no tanto. No es cierto. Hay gente ahora mismo, ¿no? Entre los más que 100 que estamos ahora conectados, definitivamente habrá gente que tienen más que, digamos, 60 o 70 años, lo que pensamos que esto ya no van a poder aprender a usar una computadora. No es cierto, ¿no? Hay muchas personas de todas edades aprendiendo cosas nuevas. Y de hecho dicen que para evitar la senilidad, la senilidad, es recomendable ir aprendiendo nuevos instrumentos musicales que mantienen el cerebro activo y creciendo, ¿no? Mentalmente creciendo, la actividad mental está, ¿no? Neurológica está, ¿no? Activa, viva, y nuevos idiomas. En nuestra casa tuvimos muchos años viviendo una monja de Corea. Estaba tenía su propio cuarto aparte, pero en la misma estructura de Corea, que tenía 70 años. Y estaba ahí para aprender tibetano. No era monja coreana, ya sabía leer los textos en coreano, pero conoció a su santidad Dalai Lama y sabía que el budismo tibetano tiene textos y enseñanzas y prácticas que ella quería aprender. Así que vino a la India y se puso a estudiar tibetano en una clase para monjas nuevas tibetanas, no tibetanas, pero de otras áreas que quieren integrarse en el monasterio donde el idioma es tibetano. Así que tenemos esta capacidad
pero muchas veces nos vemos viejos, nos identificamos o sellamos o etiquetamos como ya yo no puedo. Y no es cierto. Esta capacidad de ir creciendo, de ir teniendo nuevas perspectivas, ¿no? de transformar, no es algo que perdemos hasta la muerte. Y aún así, de acuerdo con la perspectiva budista, también seguimos transformando, ¿no? Pero en esta vida, mientras tengamos mente, conciencia, siempre tenemos la capacidad de ver las cosas de otra perspectiva. Creo que se trata de decidir que queremos encontrar una perspectiva que nos permite dejar de crear sufrimiento no necesario, de aceptar que cierto nivel de dolor, mientras tengamos este cuerpo, mientras somos sujetos a causas y condiciones, ciertos momentos y ciertas experiencias de dolor son inevitables, pero no tenemos que sufrir. Y esta parte de la aseveración quiero repetir porque es bastante revolucionaria. No tenemos que sufrir. Y creo que cuando realmente sentimos que esto es así, que es algo que podemos llegar al punto de tener mucha confianza que es cierto, yo no tengo que sufrir. Esto es algo que podemos ir cultivando al aplicar varios métodos en los momentos de dolor para saber, yo logré disminuir todo este extra, ¿no? El dolor está aquí, es esta cantidad de sufrimiento, ¿no? Y yo encima he puesto tanto extra. Este extra yo me puedo quitar. Yo puedo quitar todo esto. Las situaciones, las experiencias más difíciles se pueden enfrentar con tranquilidad, con confianza, con compasión, con sabiduría. Incluso la experiencia de tener una enfermedad, ¿cómo se dice? Fatal. Una enfermedad que no va a terminar en cura, sino en muerte. Incluso esta experiencia puede haber cierto dolor, pero no tenemos que sufrir por el dolor. Incluso esto, todo depende de la manera en que nosotros cuadramos, ¿no? Es algo que vemos con Photoshop. Una foto donde hay mucho espacio alrededor, lo cortas así y se hace así, ¿no? Y se ve algo muy como si fuera muy cerca, ¿no? La manera en que nosotros enmarcamos nuestras propias experiencias también cambia la manera en que las vivimos. Contextualizamos cosas y las vivimos de manera diferente. Y tenemos tanta inteligencia humana y esta inteligencia podemos usar para realmente disminuir nuestro sufrimiento si reconocemos que tenemos esta capacidad, ¿no? Esto es lo primero. Reconocemos, yo puedo hacer esto, ¿no? Y el segundo, ya que obviamente no queremos sufrir, cuando reconocemos que este sufrimiento yo puedo resolver, entonces de ir teniendo habilidad o facilidad y hábito de observar cuando estamos enmarcando la experiencia de manera de que aumenta sufrimiento y ya lo cambiamos y aplicamos otra perspectiva. Ya tienen las 3 perspectivas para hacer experimentos esta semana. La de ver las situaciones que tienen peso
doloroso, situaciones dolorosas, de imaginar que las estás viendo en un espejo, ¿no? Reconoces, identificas, pero tú no voluntariamente levantas y cargas el peso de la situación. Otra es de tratar de tener esta perspectiva, de tener una panorama más amplia al acordarte de no poner tu problema muy lejos a tu ojo. Y la tercera es de ir como usando esta como acercamiento, esta práctica meditativa, de ver, de reconocer la situación, no involucrarte, sino tú estás observando la situación, ¿no? Tú de cierta distancia y ves no más distancia, sino más espacio alrededor, más espacio, ¿no? Para que haya espacio en tu mente, para que cabe lo bueno, cabe lo malo.